Torá al instante. Con el pastor Roberto Alfaro. Reflejos de la Torá, el manual de vida. La palabra es la misma ayer, hoy y por siempre. Hebreos 13:8. Torá al instante. Es un espacio de reflexión y aprendizaje en familia, escudriñando las Escrituras de generación en generación, unánimes y en alegría. Acompáñanos todos los días, 7:30 de la mañana. Suscríbete a nuestro canal, Radio Génesis 128, y activa la campanita. Torá al instante. Shalom, mis amados hermanos, bienvenidos a este tiempo especial de Torá al instante. Su hermano pastor Roberto Alfaro les saluda y como siempre les brindo la mejor y cordial bienvenida. Muchísimas gracias por acompañarnos en este tiempo especial. Recuerden nuestro lema: amar la palabra, aprender la palabra y vivir la palabra. ¿Cómo vivimos la palabra? Por supuesto, a través del testimonio de lo que Hashem día a día está haciendo para con cada uno de nosotros, ayer, hoy y por siempre. En los diferentes textos y estudios que hemos venido considerando en este espacio de Torá al instante, vamos a adentrarnos durante esta jornada a ese apasionante texto del libro de Bereshit en el capítulo 1 y en el verso 28, con el cual daremos comienzo a esta jornada de semana. El libro de Bereshit en el capítulo 1, verso 28, Génesis, nos dice: y les bendijo Adonai, y les dijo: fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla, señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos, y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Y los bendijo Hashem. Este texto maravilloso nos va a llevar a hacer una evaluación para el tiempo del siglo XXI respecto precisamente de esta ordenanza. Es una misbot, tal vez la primera misbot que vamos a encontrar en todo el estudio de la Torá. ¿Cuál es? Cumplir con el propósito de multiplicar, de fructificar, es decir, de establecer la familia, el hogar, los hijos. Obviamente, tenemos que partir del presupuesto que el libro de Bereshit capítulo 1, verso 28 nos lleva a la ketubá, nos lleva al pacto matrimonial. Y ese pacto matrimonial está establecido conforme a la palabra de Hashem para el varón y la varona. ¿Puedo repetir esto? Bueno, por aquello de las dudas. Estableció al hombre y a la mujer y los bendice. Es decir, les lleva al pacto matrimonial en la que tú vas bajo la jupa, el compromiso y la ordenanza, la misbot que el Eterno les entrega es que sean fructíferos, que se multipliquen, porque de una pareja, varón y mujer, fue creada toda la humanidad existente hasta el tiempo del día de hoy. Cada hombre, cada mujer, hoy sobre la faz de la tierra tenemos un punto de partida, aquí. Y obviamente tenemos que considerar algunos aspectos en la introducción a esta jornada. Vimos por estudios y temas anteriores que el centro de toda la obra creadora de Hashem, por supuesto, es la vida humana. Ya hablamos de toda la creación, las lumbreras, las plantas, los animales, las estrellas, el sol, la luna, etc. Realmente hay 9 y vamos a considerarlas de manera puntual, porque no podemos olvidar que cada una de estas entidades o de esta creación tienen un fundamento: el pasto, la hierba, los árboles, los peces, las aves, el ganado, las bestias y los animales que se arrastran y, por supuesto, en el último momento, la mayor de su creación, el hombre, la vida humana.
y sopló el aliento de vida, el espíritu vivificante, el Ruach HaKodesh. Al hombre le da la oportunidad de tener el discernimiento, el libre albedrío y, por supuesto, el don maravilloso que tenemos del habla, la comunicación. En este proceso nos damos cuenta inmediatamente que la vida humana, y la vida en el sentido genérico, la vida, porque todo tiene vida. Las plantas tienen vida, el agua es vida, los pastos, los animales, aún los animales que se arrastran tienen vida, pero las piedras tienen vida. Nosotros aprendimos en la cultura académica el reino mineral, el reino vegetal y el reino animal. Y de hecho, en la ciencia académica hemos sido considerados a la raza humana dentro del contexto del género animal. Pero tendríamos que diferenciar un poco ese sentido académico, porque evidentemente el hombre clasificado como un animal, pues podríamos decir que no es lo más apto dentro del nivel más elevado de la creación. Probablemente muchos hombres actúan, aún piensan, aún hablan y hacen probablemente como muchos animales. Es decir, manejan su vida desde un punto de vista instintivo, por el instinto. Hablan por el instinto, viven por el instinto, procrean por el instinto animal. Pero no fue ese el propósito de Hashem. Hashem creó al hombre y a la mujer en un nivel absolutamente más elevado. Y hago mención a esta expresión más elevado en el sentido de cómo cuando nosotros veníamos de la cultura generacional de nuestros padres y aún nuestros padres de sus padres y así sucesivamente, entramos a un proceso de religiosidad adquirida a lo largo de la historia en el contexto de cada nación. Sabemos que a partir del tiempo de lo que llamamos el descubrimiento de América, entre comillas, por supuesto, se infundó en estas tierras, nuestras tierras en Latinoamérica, se infundó el principio de la idolatría, se infundó el principio de la religión, se nos infundó una religión traída de otra nación, y bajo ese concepto durante los últimos 529 años, estoy hablando desde el 12 de octubre en adelante, de 1492 hacia hoy, se infundó una religión totalmente variada, distante de la verdadera palabra, la Torá, y por lo tanto crecimos bajo una cultura violenta, abusiva en el sentido literal de la palabra. Digo abusiva en el sentido literal de la palabra porque recordemos que muchas mujeres en nuestras tierras latinoamericanas fueron vilmente abusadas y cientos y miles de hombres vilmente también asesinados por ese proceso llamado conquista. Esos pueblos que huyeron de la Inquisición, el pueblo judío vino también a nuestras tierras y nos dejó una herencia. Muchos de los nombres, alimentos, música, trajes típicos que permanecen aún en la vida de la historia de nuestros países, tienen que ver con un fundamento del pueblo sefardí que vino desde el tiempo de la Inquisición de España hacia nuestras tierras. Pero rodeando toda esta historia, mis amados hermanos, quiero significar que crecimos bajo un contexto de mujeres embarazadas por fuerza, por violencia, por abuso, y de ello hijos que crecieron en una nueva raza mezclada entre indígenas y extranjeros, muchos de ellos que nunca conocieron a sus padres debido a la situación propia del momento. Entonces las mujeres debieron trabajar y tomar una actitud matriarcal y defender la vida de sus hijos, tratando de conservar la vida. Pero hay algo muy interesante en este texto de Bereshit. Dice la palabra hagamos. Esta palabra hagamos la encontramos justamente en el verso 1, capítulo 1 de Bereshit. Acompáñeme por favor. Y verso 26.
Vamos a ir introduciendo un tema muy interesante y quiero ir muy lentamente para que enfoquemos la jornada con discernimiento y sabiduría en el estudio de la palabra. Acompáñeme por favor a su Biblia. Recuerden, papel, lápiz, Biblia y su espíritu preparado para recibir. Bereshit capítulo 1, verso 26 dice la palabra. Entonces dijo Adonai: hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Y señoré, es decir, que inmediatamente el propósito elevado de Hashem para la creación más elevada de la humanidad es que Él tenga autonomía, dominio, autoridad, señorío. Señoré en los peces del mar, es decir, sobre toda la creación marina. Luego dice en las aves de los cielos, es decir, sobre todo aquello que se levante en las alturas. Y dice en las bestias y en toda la tierra y en todo animal que se arrastre sobre la tierra. Y en el verso 27 entonces este texto maravilloso nos dice: y creó Hashem al hombre a su imagen, y a imagen de Adonai lo creó, varón y hembra, varón y varona, varón y mujer los creó. Allí vemos, mis amados hermanos, que crear al hombre fue un proceso totalmente definido, establecido y coordinado, porque, repito, era la creación más elevada. Y al crear al hombre, le crea una acción de responsabilidad, de mayordomía y en especial de dominio de parte de Hashem sobre todo lo creado en los días anteriores. Hagamos al hombre a nuestra imagen y señoreen. Hashem creó al hombre corporativo, es decir, que le da la autoridad para ejercer dominio, repito, sobre toda esta creación. Y aquí esta expresión del verbo señorear incluye, por supuesto, autoridad. Y señorear significa que al tener autoridad puede y debe gobernar y establecer un reino. Y también nos está indicando este texto que ese reino es un reino que va a tener la prioridad de multiplicación y de crecimiento hacia toda la tierra. Esa autoridad de gobernar es una autoridad que le permite al hombre señorear. Esta palabra quisiera que por favor usted la resalte debidamente en su estudio bíblico, porque señorear nos da ese nivel elevado al que estamos refiriéndonos. Pero recordemos y no pasemos por alto que en este texto debemos resaltar imagen y semejanza. Y esa imagen y semejanza están relacionadas directamente con lo que significa señorear. Ahora, cuando tomamos este texto de Bereshit capítulo 1, debemos considerar muy detenidamente estas dos expresiones, porque una imagen es una expresión, y definitivamente Adonai creó al varón y a la varona a su imagen, es decir, con la expresión de Hashem. Lo vimos en el estudio de Parashá Bereshit capítulo 1, la emanación, la luz que emana Hashem. Esa emanación de luz viene ahora a ser una imagen de luz. Y esto es interesante, y cuando estudiamos, por ejemplo, fotografía o cinematografía, entendemos el principio y el fundamento de la luz. Ahora mismo, aquí en el estudio de Radiogénesis, donde me encuentro ahora mismo, para efectos de producir un programa, necesitamos buena luz, luz eléctrica, un fluido eléctrico. Pero esa luz cumple una función. Y esa luz lo que hace es dar una expresión de una imagen y poder enviar esa imagen.
Es decir, que cuando Hashem nos entrega esa responsabilidad y esa valoración de señorear, entonces ese dominio nos recuerda que somos su imagen y su semejanza. Maravilloso. Esa expresión denota autoridad. Esa expresión denota reino. Esa expresión denota gobierno. Nacimos para gobernar. Nacimos para ser administradores de toda esa maravillosa creación. Es un asunto muy interesante el señorío porque definitivamente nos trae a relación que todo cuanto existe, no solamente los mares y todo cuanto en ellos habita, sino que además sobre el contexto de los aires y todo sobre lo que en los aires pueda volar, y asimismo sobre todo cuanto existe sobre la faz de la tierra, el hombre señorea absolutamente todo. Y mencionaba en un principio de nuestra conversación de esta semana que todo tiene vida. Y usted me podrá decir, pero en el reino mineral hay vida. Pues, mis amados hermanos, dice la palabra que el reino animal tiene vida, el reino vegetal tiene vida y el reino mineral, para entenderlo académicamente, decimos que es la materia muerta, que no tiene vida. Pero un momento, la palabra dice que si nosotros callamos, que si nosotros no adoramos y exaltamos la gloria y el nombre, y que la gloria de su nombre sea por siempre y para siempre, entonces estas piedras, el reino mineral, dice la palabra, hablarán. Ellas adorarán. Consecuentemente podemos concluir que el reino mineral también tiene vida. Una vida que nosotros no la entendemos si no respira o si no tiene movimiento. Pero si el reino mineral, si el hombre, la humanidad, la creación más elevada, deja de honrar y glorificar al Rey de Reyes, nuestro amado Hashem, dice entonces la palabra que aún las piedras también proclamarán su grandeza. Y vemos entonces, mis amados hermanos, cómo nuestro amado Yeshua HaMashiach igualmente, cuando caminó sobre nuestros caminos en la tierra, tuvo un propósito fundamental. Y ese propósito ha sido desde la creación vencer, derribar completamente a un adversario, a un enemigo. El adversario, no me gusta usar otro nombre, el adversario, y todos sabemos a qué me estoy refiriendo. El adversario y todos aquellos ángeles llamados los ángeles caídos, que también tienen otra aplicación como demonios. Realmente poco uso esa palabra, pero para entenderlo mejor así. Por donde quiera que vamos, mis amados hermanos, en la imagen y semejanza de Hashem, tenemos un enemigo acérrimo desde el tiempo de antes de la creación, porque es interesante. Ustedes saben que Bereshit, en el principio, da comienzo en la letra Bet. La letra Bet es la número 2 dentro del alefato hebreo. Y nos preguntamos, ¿por qué la creación da comienzo en la Bet, en la letra 2? ¿Y por qué no en la letra Aleph, en la letra 1? Bueno, porque esa letra Aleph, que le pertenece a Hashem, Yod Hei Bat Hei, y todo lo anterior existente, visible e invisible, creado en Él, por Él y para Él. Esto es maravilloso. Y sabemos que en esa creación celestial se presentó una batalla cósmica. Y hubo una rebeldía, una rebelión de una creación divina. De parte de Hashem se creó a Luzbel. Y nos narra la palabra que era la máxima creación, pero esa máxima creación entró a un nivel de desobediencia, de rebeldía. Y sabemos la historia, no quiero entrar a ese punto, porque de allí viene precisamente cómo ahora el hombre, la creación más elevada, va a pasar el entorno de su vida en la tierra enfrentando a ese enemigo, a ese adversario. Y ese adversario tenemos como propósito, mis amados hermanos, que la autoridad que nos ha sido delegada, el señorío que nos ha sido entregado, ese señorío y esa autoridad tienen como propósito que nosotros seamos vencedores. ¿Vencedores de qué? Vencedores de aquel enemigo que desde el principio de la creación estaba
y había pretendido derribar la creación más elevada de la humanidad. Por lo tanto, estamos en un proceso de corrección. Recordemos entonces qué pasó en el huerto del Edén a esta creación de Bereshit capítulo 1, verso 28, y sabemos que se produce una circunstancia en la que la palabra nos habla del enemigo, el adversario, como una serpiente en Bereshit capítulo 3, verso 1, al igual que en el libro de Apocalipsis, en el capítulo 12, verso 9, llamado la serpiente antigua. Él se ha envejecido desde que apareció por primera vez. Veamos un momento esos dos textos porque son importantes verlos y sé que hay mucho tema y quisiera ahondar en algunos, pero vamos a tener una jornada de ir lentamente y vamos estudiando con discernimiento. Veamos un momento Bereshit capítulo 3, verso 1. En este texto dice la palabra: la serpiente era astuta, más que todos los animales del campo. Y por favor subraye la palabra astuta, porque la palabra astuta no nos dice que es inteligente. La palabra astuta no nos dice que tiene señorío, que tiene mayordomía, discernimiento, al libre albedrío. La palabra astuta aquí es una palabra que significa, si puedo decirlo de una manera muy simple, maldad. ¿Saben? Con mucha frecuencia decimos, es que esta persona es muy astuta. Pero realmente cuando hacemos esa mención de que esta persona es muy astuta, más que astucia, más que inteligencia, más que habilidad, don, talento, lo que estamos diciendo es que es una persona que utiliza estrategias malignas, inadecuadas, indecentes, inapropiadas, sin autoridad y sin respeto para obtener o lograr beneficios. Así es que, por favor, tengamos mucha precaución con esta palabra. La repito en el capítulo 3, verso 1 de Bereshit. Astuto. ¿Quién es astuto? Aquí, la serpiente. ¿Quién es la serpiente? El adversario. Ese adversario maligno utiliza su estrategia maligna de manera que pueda obtener el beneficio para sí, según su plan maligno. Así es que no hablemos de astucia. Hablemos de la responsabilidad en el señorío y en la mayordomía que el Eterno nos delega. Dice entonces que Adonai había hecho del campo que Adonai había hecho, el cual dijo a la mujer: con que Hashem os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. Y la mujer respondió a la serpiente. Observe, vaya subrayando estas palabras. La mujer respondió al maligno. La mujer respondió al astuto. La mujer respondió al padre de la mentira, al engañador, al enemigo. Y el punto aquí es, ¿con quién hablas tú? Cuando nosotros, como creyentes y conocedores de Torah, en una condición elevada como fuimos creados, nos rebajamos, si me permiten usar esa expresión, bajamos de nivel hasta un punto inframundo, y hablamos con el adversario, porque el adversario se mueve en el mundo inferior, el inframundo. Y cuando nosotros, que somos creación de imagen y semejanza de Hashem, a un nivel elevado, con señoría, con señorío, con mayordomía, con autoridad y gobierno, bajamos a ese inframundo y hablamos con el astuto, entonces estamos en alto riesgo. Y lo vemos justamente aquí. Con gran astucia le hace una pregunta. ¿No comáis de todo árbol del huerto?, te dijo Hashem. Y la mujer respondió a la serpiente: del fruto de los árboles del huerto podemos comer,
Pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo a Hashem, no comerás de él, ni le tocaréis, para que no muráis. Entonces, el enemigo, el adversario, el astuto, la serpiente, le dijo a la mujer, mujer, no moriréis, no moriréis, sino que sabe Hashem que el día que comáis de él, serán abiertos vuestros ojos y seréis como Adonai, sabiendo el bien y el mal. Esta es una historia muy interesante que de hecho pues todos conocemos, la hemos escuchado, la hemos estudiado repetidamente cada año, generación tras generación, a través de cada estudio de Parashat, y siempre encontraremos una revelación más y más y más interesante en el tema. Pero realmente a donde quiero ahí avanzar es la importancia que tiene la creación más elevada, el varón y la varona, de recuperar, por favor dígalo conmigo, necesitamos recuperar la tierra, necesitamos recuperar la mayordomía, necesitamos recuperar el señorío, necesitamos recuperar la verajá, la bendición de Bereshit capítulo 1, verso 28. Y en este segundo aspecto de recuperar la tierra, el hombre debe caminar y entender que su mayordomía fue entregada para sojuzgar y conquistar lo que el Eterno nos había presentado. Pues es necesario ahora, mis amados hermanos, que entremos a ese nivel de conquista, de conquistar la tierra. Yo no estoy hablando de posesión de tierra, estoy hablando de conquistar lo que el Eterno nos había entregado justamente para que labráramos, para que cuidáramos en toda la creación. Y está implícito aquí que evidentemente el enemigo está ahí, como león rugiente mirando a quién devorar. Por lo tanto, recuerden en el parashá que recientemente compartimos de la historia de Abraham y Lot, esa parashá maravillosa de Lech Lecha, Vayera y Yaísara, nos daremos cuenta que en algún momento de la vida de Lot, el sobrino, y Abraham, el hombre de la fe, se presenta una dificultad entre los pastores del uno y los pastores del otro. La dificultad no se presenta entre Abraham y su sobrino Lot. La diferencia, el contratiempo, la divergencia de opiniones se presenta entre los pastores de cada uno o de cada quien. Pero vemos cómo Abraham nos da una respuesta de mayordomía, de señorío, de gobierno, de autoridad. Y para evitar un conflicto con su amado sobrino, casi su hijo adoptivo, casi no, su hijo adoptivo, porque había dejado, su padre había fallecido y él lo adopta como su hijo, siendo su sobrino obviamente. Vemos que Lot crece a la par de Abraham y crece conociendo de los principios y los fundamentos de la Torá. Pero sin embargo, Abraham, frente a esta situación, le habla a su sobrino y le dice: hijo, escoge un lugar hacia el que tú te quieras dirigir en la tierra y toma a tus pastores, a tu gente, a tus ovejas y camina en la dirección hacia donde tú quieras ir. Eso es extraordinario en el Parashá Vayera. Disfruto poderosamente de ese tema. Y recordemos cómo Lot levanta su mirada. Observen cada punto en la lectura bíblica. Recuerden que siempre les digo, hermanos, leer la Biblia necesita tener tiempo para comprender cada palabra, porque cuando simplemente leemos por ser un buen lector, un lector rápido, con buena puntuación y entonación, eres un buen lector. Pero no, la lectura requiere comprensión, auditoría, dice la pastora Pili, auditoría. Y vemos que Lot levanta su mirada y observa la llanura del Jordán. Una llanura, pues, llena de agua,
pastos, árboles frondosos, y entonces vio con sus ojos materialmente, físicamente, humanamente, que sobre esa ruta él querría viajar, porque prometía prosperidad, prometía probablemente seguridad además. Y Lot le dice, y al sentido que tú vayas, yo iré en el sentido totalmente opuesto. Y el sentido totalmente opuesto a la llanura del Jordán era el desierto. Una tierra árida, arena, no vegetación, sin agua. ¿A quién se le ocurre pensar en tomar una ruta por un terreno totalmente desértico, sin agua, sin sombra, sin vegetación? Pero es justamente allí cuando nuestro amado Hashem, amén, le habla a Abraham y le dice, ve en esa ruta con absoluta emuná, con firmeza, con absoluta bitajón, en confianza, con absoluta fe. Es decir, la fe, ¿qué es la fe? La certeza de que yo estoy contigo. Y en medio de ese desierto encontrarás provisión, agua, sombra, cuidado. Porque el Eterno nos está garantizando el señorío y nos garantiza el gobierno y la autoridad. En todo este proceso, amados hermanos, vemos que cada día el hombre vive una batalla campal con nuestros sentidos, con nuestras emociones, con nuestros pensamientos, lo que decimos, lo que escuchamos, lo que hacemos. Y estamos enfrentados a esa serpiente astuta que nos quiere distraer, que nos quiere apartar, que nos quiere llevar por un camino aparentemente fácil y sencillo, pero que a su vez es un camino de muerte. Por lo tanto, cada área de nuestra vida requiere enfrentar con madurez, con autoridad y con emuná a ese enemigo, de tal manera que podamos recuperar nuestra identidad en la creación más elevada. Cuando nosotros venimos de ese nivel 1, repito, en el contexto de la religión tradicional, y caminamos al nivel 2 y conocemos del Evangelio, empezamos a entender la palabra, empezamos a acercarnos a la palabra, pero sin embargo, aún todavía, y no lo digo de manera generalizada, pero todavía en el nivel 2, el hombre, la creación, hablo del hombre y la mujer en el sentido genérico. El hombre y la mujer en el nivel 2 levantan sus manos, adoran, estudian la palabra, pero sin embargo, sus pensamientos y muchas de sus acciones, su decir, su hacer, está siendo atacado y de alguna manera dirigido por el adversario. Es decir, que venimos a nuestra reunión de congregación, proclamamos el nombre que es sobre todo nombre, hablamos del amor de Mashiach, pero sin embargo en nuestros corazones hay celo, envidia, incluso odio, blasfemia, difamación, rencor, ira, coraje hacia nuestros propios hermanos. Entonces, ¿dónde está el señorío y dónde está la autoridad y el gobierno de nuestro amado Hashem en nuestra vida? Por lo tanto, mis amados hermanos, en este orden de ideas y en esta primera parte de nuestro tema, vamos a hacer nuestra primera pausa y entraremos a la segunda sección, desarrollando el lugar hacia donde esta semana caminaremos. Ya regresamos. ¿Listo para un cambio? En Israel Casa Integral ponemos a tu alcance los recursos esenciales que lleva a los participantes a través de 6 métodos fáciles para amar la palabra, aprender la palabra y vivir la palabra con los pastores Alfaro. Los materiales de las campañas de trabajo junto con las lecciones dirigidas por los pastores Alfaro en video. Inspira a cada miembro a no ser oidor de la palabra, sino también hacedor de la palabra. También fortalecerá su pasión por la palabra de Adonai.
junto con las enseñanzas de los pastores en talleres. Suscríbete en las diferentes campañas. 50 días de sanidad matrimonial. 30 días de Isaías 61, sanando tu dolor emocional. 41 días de sanidad en mayordomía financiera. 50 días de intersección por nuestros hijos. 30 días de justicia y bondad. 7 semanas de entrenamiento de intercesores. 50 días de Tikkun, sanidad de adentro hacia afuera. 41 días de Emunah, fe sobrenatural. 40 días en la Torá. Únete con nosotros a esta maravillosa familia de Adonai, Israel, Casa Integral. Únanse, por favor, con nuestra plataforma de Israel Casa Integral. Disfruta de todo el material disponible de estudios a través de los módulos, absolutamente gratuito. Solamente te registras, formas parte de Israel Casa Integral, de la familia de la fe. Te damos una cordial bienvenida y prepárate para ser discipulado, absolutamente discipulado en el estudio de la palabra. ¿Saben? Cuando tengo la ocasión, cada Shabbat, de hecho les invito a los varones que me acompañan, cada Shabbat a las 8 de la mañana, hora este de los Estados Unidos, me reúno con varones Kadosh, desde diferentes naciones, en diferentes horarios, Europa, América, etc. Y compartimos un tema para varones, para nuestros amados varones Kadosh. Y cuando nos reunimos allí en estos temas y empezamos a desarrollar algunos contenidos, surgen muchas preguntas, surgen muchas inquietudes, justamente con lo que estamos hablando, la creación más elevada, el varón, la varona. Pero cuando surgen las preguntas, siempre les contesto a mis amados hermanos, el tema que presenta el expositor, el pastor, es un tema genérico. Es decir, yo pudiese entrar con mucho detenimiento y examinar tema a tema, pero me gusta que por favor tú, amado discípulo, amado hermano, hermana que nos escuchas, ustedes no pueden permitir que todo venga masticado, hermanos, para encontrar el verdadero sabor de la palabra. Cuando esparcimos la miel sobre jala en el pan y decimos esto es la dulzura de la palabra, esa dulzura de la palabra no la podremos entender a menos que escudriñemos la palabra. Entonces, no me gusta entregar el tema masticado, me gusta entregar un tema bien propuesto, pero con la intención de que usted, amado hermano, sea discipulado y disciplinado de manera personal en su estudio toraico o en su estudio bíblico. ¿Cómo es esto? Biblias disponibles en versiones, algunas versiones diferentes, buen diccionario bíblico, una concordancia, los elementos básicos necesarios, un buen diccionario en hebreo, por supuesto, y consultar. Y en la medida que consultamos y empezamos a encontrar la riqueza y la dulzura de la palabra, entonces queremos aprender más. Porque Torah, más que un asunto intelectual, es mirar cómo el Eterno nos revela su palabra y empezamos a amar la palabra, a aprender la palabra y a vivir la palabra. Génesis 1.1, Bereshit capítulo 1.1, nos dice que en el principio, ya hablamos sobre el contexto de lo que significa en el principio, entendiendo que no hay un principio, porque si hubiese un principio, diríamos en el año tal, en el mes tal, en el día tal, Hashem creó los cielos y la tierra, y no hay tal principio. Desde la creación, desde el Aleph, creó Adonai los cielos y la tierra. Y luego vamos al capítulo 2, por favor acompáñenme a Bereshit capítulo 2, y vemos que fueron pues acabados los cielos y la tierra y todo el ejército de ellos. Y acabó Adonai en el día séptimo la obra que hizo y reposó en el día séptimo de toda la obra que hizo. Y bendijo Hashem el día séptimo. Y aquí hace referencia al día séptimo al tiempo de Shabbat, porque
comillas, hagamos referencia a una congregación en particular celebra el séptimo día, pero no celebran Shabbat. ¿Estoy entendiendo esto, hermano? Alguna congregación muy conocida celebra el séptimo día, pero no celebran Shabbat. ¿Por qué? Porque recordemos que el séptimo día para esa comunidad, ellos lo toman a partir de la mañana del día sábado como el día de 24 horas. Pero sabemos que nuestro Shabbat da comienzo de tarde en tarde. De tarde en tarde. La Biblia nos habla que los días dan comienzo de tarde en tarde. Y esto es importante porque lo vimos aquí en Bereshit, en la creación, de tarde en tarde. Muy bien, solo para hacer una pequeña alusión y para que usted, por favor, escudriñe este aspecto, que los días comienzan de tarde en tarde y no de mañana en mañana. Muy importante, y esto diferencia el día séptimo del día de Shabbat. Dice entonces, descansó de toda la obra que había hecho en la creación. Y en el verso 4 dice, estos son los orígenes de los cielos y de la tierra cuando fueron creados el día que Adonai hizo la tierra y los cielos y todas las plantas del campo antes que fuese en la tierra y toda hierba del campo antes de que naciese, porque Adonai Elohim aún no había hecho llover sobre la tierra, ni había hombre para que labrase la tierra, sino que subía de la tierra un vapor, el cual regaba toda la faz de la tierra. Entonces Adonai formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. Y Adonai plantó un huerto en Edén al oriente y puso allí al hombre que había formado. Y Adonai, Dios, hizo nacer de la tierra todo árbol delicioso a la vista y bueno para comer, y también el árbol de la vida en medio del huerto y el árbol de la ciencia del bien y del mal. Y salía del Edén un río para regar el huerto, y de allí repartía en 4 brazos. El nombre de uno era Pisón, que es el que rodea toda la tierra de Ávila, donde hay oro, muy importante, y el oro de aquella tierra es bueno. Hay allí también belirio y ónice. Y esto es muy interesante, hermanos, porque la Biblia nos habla de todos los elementos que hoy conocemos a través de la tabla bíblica, de la tabla química. Recuerden de la tabla periódica, donde aparecen todos los elementos químicos, los gases, todos los minerales y demás. Y cómo la Biblia nos habla precisamente de todos estos compuestos que hay sobre la faz de la tierra. Entonces, vemos que en esta expresión el hombre va a cumplir una función, y por favor preste mucha atención a lo que voy a mencionar en este momento, porque aquí va a partir nuestro tema de semana. Todo este recorrido ha sido una pequeña introducción. Volvamos al tema de Bereshit capítulo 1, verso 28. Y los bendijo Adonai y les dijo, sean fecundos y multiplíquense, llenen la tierra y sojuzguenla, ejerzan dominio sobre los peces del mar, sobre las aves de los cielos y sobre todo ser viviente que se mueve sobre la tierra. Esta expresión aquí es muy importante, mis amados hermanos, porque el uso de la terminología bíblica es imprescindible para que podamos comprender con absoluta claridad lo que significa el contexto de Bereshit capítulo 1, verso 28. Desde el principio Adonai preparó, estableció, determinó al hombre y a la mujer para que como un ejad, por favor, en una unidad, ellos, si lo puedo decir de una manera práctica, como socios de la creación, socios en el sentido del matrimonio, de la que tú vas, el varón y la varona, en su naturaleza y en su creación, sean y reciban la provisión del Padre para que tengan pleno dominio y autoridad y jerarquía de elevación sobre todo el contexto de la creación. Ahora, me gusta una porción del texto del libro de Salmos. Acompáñenme, por favor. Vamos a ir a Salmos un momento. En el libro de los Salmos, en el capítulo 8, vaya conmigo, por favor, al libro de los Salmos, capítulo 8.
Biblia en mano, por favor, lea conmigo, lea conmigo, lea conmigo. Dice la palabra, libro de los Salmos, en el capítulo 8, versos 3 y 4. Vamos a leerlo desde el verso 1 para entender su contexto. Oh Adonai, Adón nuestro, cuán glorioso es tu nombre en toda la tierra. Has puesto tu gloria sobre los cielos. De la boca de los niños y de los que maman fundaste la fortaleza. A causa de tus enemigos, para hacer callar al enemigo y al vengativo. Verso 3. Atención a este verso 3 tan extraordinario. Cuando veo los cielos, cuando veo tus cielos, obra de tus dedos, la luna y las estrellas que tú formaste, digo, ¿qué es el hombre para que tengas de él memoria? ¿Y el hijo del hombre, para qué lo enviasteis? Lo has hecho poco menor que los ángeles y lo coronaste de la gloria y de honra. Lo hiciste señorear sobre las obras de tus manos. Amén, maravilloso. Todo lo pusiste debajo de sus pies. Ovejas y bueyes y todo ello, y asimismo las bestias del campo, las aves de los cielos y los peces del mar, y todo cuanto pasa por los senderos del mar. Oh Hashem, Adón nuestro, cuán grande es tu nombre sobre toda la tierra. Es decir, que la creación nos habla del sol, la luna, las estrellas, la luz, la tierra, la atmósfera, los vegetales, la vida marítima, los aves, la creación del hombre, la creación de los insectos, de todo animal que se arrastra, de los grandes animales y de los monstruos, incluso de la tierra, hablando monstruos en el sentido de animales que probablemente hoy no conocemos, pero que la historia nos muestra que han existido, y toda la creación de la tierra. Y toda esa creación está sujeta exclusivamente a un propósito, que Adonai tomó al hombre del polvo de la tierra y a la mujer la toma del hueso y de la carne, y ésta será llamada varona, porque del varón fue tomada. Y viene el fundamento de nuestra reunión para este día. Por favor, tome atenta nota. Esta palabra imagen en la expresión hebrea es la palabra Tselem. Por favor, escríbalo en sus notas. Se lo voy a deletrear en español, la letra T, Z-E-L-M, como suena, Tselem, con una T inicial. Y esa Tselem, si la puedo definir para hablar de imagen, es como una fotocopia, para que podamos tener claridad en cuanto a la expresión Tselem. Es decir, es una expresión de semejanza. Tselem, que viene de la raíz sef, que significa esto, semejanza. Es el demuf, ese demuf que significa el molde, la forma, la semejanza. Y fuimos moldeados para ser iguales a Hashem. Por favor, iguales a Hashem, no como dioses, o como alguna vez alguien por allí predicaba, como diositos. No, sino como autoridad, como señorío. Y nos entrega toda la creación para que seamos justamente eso, mayordomos. Varón y hembra los creó. Y varón y hembra los creó, y aquí vamos a encontrar que Adán fue tomado del polvo de la tierra. Esa palabra polvo de la tierra en hebreo es la palabra yazar, y esa palabra yazar significa que va a ser moldeado, establecido, como nos habla la palabra cuando el alfarero toma precisamente el barro y le da una forma y lo define para una labor o para una función específica. Sin embargo, la mujer fue tomada del costado del varón, como nos dice Bereshit capítulo 2, verso 22, y allí se nos traduce que fue formada, y la palabra en hebreo para la mujer es bana, bana con B larga, bana, que literalmente significa edificar, o también viene de una palabra que significa reconstruir, es decir, cuando Adán vio a esa edificación, reconoció que en ella había una parte esencial de él, y al unirse con ella
Iban a ser una unidad perfecta, un ejat completo, una verdadera unidad. Ustedes recordarán, amados hermanos, que se habla en muchas ocasiones de la media naranja. Si ya puedo encontrar mi media naranja, y de hecho enseñamos aquí, lo puedes buscar en nuestro canal de Israel Casa Integral, el tema la media naranja. Realmente no hizo media mujer o medio hombre, por favor. Hizo una unidad completa en el varón y una unidad completa en la mujer. Recuerden las dos palabras que mencionamos. Hazar para el varón, vana para la mujer. Hazar desde el punto de vista del molde del alfarero que fue formado, establecido, determinado para un propósito. Y vana desde el punto de vista de la mujer como una edificación, una construcción que juntos a su vez se establecen en un ejat, y en este ejat se perfecciona la unidad del varón y la varona con jerarquía, con autoridad, con mayordomía, con señorío. Y cuando estudiamos este tema, vemos en varias ocasiones que el Eterno dice, y vio Hashem que era bueno. Cada día de la creación dijo Hashem que algo era bueno, y solo vemos que hay un silencio, y eso se sucede prácticamente durante el segundo día, queda cuando se separan las aguas de las aguas, pero hay otro día en que también se sobresale, y es justo en el día sexto cuando dijo muy bueno. La primera labor o misbot que el hombre recibe, mis amados hermanos, es la labor del matrimonio. Aquí vamos a dejar nuestro tema presentado y expuesto para lo que viene en las siguientes jornadas. El matrimonio. Es decir, después de que se cumplió todo el proceso de la creación, Bereshit 1:28 nos habla de una generación por venir a través del matrimonio. Y dentro del contexto del matrimonio, el principio y el fundamento es la procreación, la multiplicación, procrear, en hebreo prourbu. Y sobre esta palabra vamos a hablar toda la semana. Prourbu, en hebreo, procrear, multiplicar. Y la única forma como se podría dar este proceso de procreación y de multiplicación es a través del matrimonio. Realmente vemos que la intimidad del varón y la varona, la intimidad del hombre y la mujer, y hablo de la intimidad en el sentido sexual, para la procreación, para la multiplicación, es un privilegio que Adonai le ha entregado al varón y a la varona. Es el deleite del varón y la varona unirse en esa intimidad, una intimidad de tres. Por favor, pastor, ¿a qué se refiere una intimidad de tres? Cuidado con las mentes que vuelan. Hablamos de tres, el varón, la varona y Hashem en la intimidad. Porque la intimidad no podrá ser multiplicada ni procreada si no está la intimidad de Hashem allí. Si Hashem es el que permite la vida, Hashem es el que permite esa procreación, esa multiplicación. Así es que en la halajá encontramos que la procreación delante de Hashem tiene un requisito, y podría decir un prerequisito. Y ese prerequisito se da precisamente en la ketubá, en el pacto matrimonial. ¿Por qué estoy extendiendo tanto un tema que probablemente todos ustedes dirán, pero pastor, eso ya lo sabemos, esto lo entendemos? No, probablemente lo sabemos, pero probablemente no lo entendemos. O lo entendemos mejor a nuestra manera, según mi cultura, mi pensamiento, mi libre pensamiento. Por demás, pensamiento probablemente muy modernista, muy libre, mente libre, pensamiento libre. No, hermanos, la Biblia no fue tomada para que el hombre tenga un pensamiento libre y pensar y hacer conforme a la modernidad y al pensamiento humanista o filosófico. Repito, varón y varona, ese es el fundamento de la palabra. Pastor, está siendo muy legalista, exegético. No, estoy leyendo la santa palabra, la Kadosh Torah. Y a través del matrimonio, los hijos que nacerán dentro de la bendición del Padre. Y esta generación hoy
La vemos que ha evolucionado en la tecnología, en la modernidad, y hemos empezado a perder a lo largo de los últimos años, incluso desde el último milenio, 20 hacia hoy, hemos perdido el principio de Bereshit, capítulo 1, verso 28. La bendición de Hashem en el matrimonio y, por supuesto, la procreación y la multiplicación. Prourbo. Es decir, que esta palabra, prourbo, es la palabra que Hashem determina para el varón, para la familia y para que la multiplicación de la raza humana se extienda sobre toda la faz de la tierra, con un requisito, el matrimonio. Pero sin embargo, a lo largo de la historia de la humanidad hemos visto a tanta multiplicación de hijos llamados bastardos, fuera del matrimonio o en adulterio, en fornicación, hijos en fornicación, es decir, sin la bendición del Padre. Y probablemente una gran mayoría de población hoy están en una posición en la que el matrimonio ya no se considera. Ustedes saben que hoy muchos de los matrimonios se llevan a cabo por intereses sociales, políticos, económicos o cualquier otro tipo de circunstancia. Hoy por hoy, cuando se le pregunta a la juventud si desean contraer matrimonio, la mayoría de los jóvenes van a contestar: no, realmente no me interesa, no pienso que sea matrimonio. Si quiero tener hijos, yo voy a tener hijos ahí, 1, 2 por ahí, ya. Pero no estoy interesado en una relación matrimonial, no quiero saber de un hombre o no quiero saber de una mujer, no quiero tener vínculo, no quiero tener responsabilidades. Esto significa que este libro, el manual de vida, el manual de instrucciones, la Torá, ha sido desechado por las generaciones. Algunos países incluso han llegado al punto de establecer como ley que una pareja legalmente casada no pueden tener a más de un hijo, máximo 2, siempre y cuando el gobierno así lo autorice. Es decir, que si hay una tercera situación de embarazo, el gobierno exige aborto y no puede haber un hijo más, etcétera, etcétera, etcétera. Es interesante, mis amados hermanos, porque esta palabra prourbo, así como suena literalmente, prourbo en hebreo, procreación, su valor numérico, la gematría de la palabra prourbo es el valor numérico de 500. ¿Y por qué es importante mencionarlo? Porque, mis amados hermanos, justamente fue la edad en la que Noé, empezó a tener hijos con su esposa. 500 años sin hijos. Recordemos que en ese tiempo vivían muchos más. Pero 500 años sin hijos, nos preguntamos, ¿por qué razón Noé durante 500 años no tenía hijos? Y probablemente una respuesta de sabios estudiosos de estos temas nos dice que Noé no deseaba tener hijos toda vez que vivía en su entorno una comunidad que de continuo, dice la parashá que estudiamos hace unos cuantos días, la parashá Noé, el pensamiento y las acciones de esa comunidad de continuo eran la maldad, la perversión, la maldad. Pero Noé fue hallado en gracia, con justicia, íntegro, tamín, sadik, un hombre recto, íntegro. Además, aquí esa palabra íntegro, integral, tiene un valor extraordinario. Íntegro, recto, honesto, cumplidor de la palabra. No sé qué tanto su esposa o no sé qué tanto sus hijos podrían ser tamín, sadik, no sé, sus nueras. Pero lo interesante aquí, mis amados hermanos, es que Noé extiende la cobertura. Hashem permite que la santidad, que
la integridad de Noah cubra a su familia. Y entonces se va a cumplir un requisito fundamental de Bereshit capítulo 1, verso 28. Los hijos. Hemos celebrado un número X de matrimonios, bodas. Y me impresiona cómo cuando celebramos las bodas, muchos de las parejas con quienes hemos compartido ese momento nos dicen, bueno, pastores, realmente nosotros en principio no pensamos tener hijos. Tal vez esperar unos 5, 7 o 10 años. Y conozco bodas que hemos celebrado hace 15 años y todavía no hay hijos. Pero mis amados hermanos, el fundamento de la Biblia, el fundamento de la palabra, el fundamento de la primera misbot, la primera ordenanza que Hashem entrega al varón y a la varona es prourbo. Fructifiquen y multiplíquense. Ahora, es interesante cuántos matrimonios, parejas matrimoniales, por una u otra circunstancia, no han podido procrear un hijo. Y se someten a un tratamiento y se someten a un proceso y se hace esto y se hace otro y tratan médicamente y lo han luchado y aman en sus corazones, anhelan el tener un hijo. Recordemos el mismo caso de Isaac con Rebeca. Después de cuántos años sin hijos. Y entonces Isaac, dice la palabra, colocó su mano sobre el vientre de su esposa y oró a Hashem, dame hijos. Mientras que algunos matrimonios anhelan sus hijos, otros tienen hijos por adulterio, por fornicación, en abuso, en perversión y de tantas maneras. Por lo tanto, nuestras comunidades y nuestra humanidad ha crecido en un contexto de familia de una manera totalmente fuera del plan y del verdadero propósito de Hashem. Pero para quienes estamos en la palabra y en un nivel elevado como lo creó Hashem al hombre y a la mujer, en la elevación más importante de entregarnos autoridad, señorío, multiplicación y fructificación, entonces sabemos que es un verdadero privilegio para nosotros como familia tener a nuestros amados hijos. No por tener 1, 2, 3, 4 o aquellos más animosos que tienen 6, 8 o más. En otro tiempo, yo recuerdo en nuestros países, lo mínimo dentro de una relación matrimonial eran 12 hijos, mínimo 12. Eso era lo normal. De ahí para arriba, 20, 24, 30 hijos. No es de extrañar. Eran los tiempos de nuestros abuelos, así era. Muchos se criaban, muchos no, pero había muchos hijos. Pero hoy, repito, en la comunidad moderna, probablemente 1, y no más de 1, probablemente 2. Así es que, mis amados hermanos, el tema para esta semana. Todo este tema no es el tema, pastor. Todo este tema era una introducción al tema. Nuestro tema va a ser prourbo, fructificad y multiplicaos. ¿Por qué es tan importante que como conocedores de la palabra cumplamos con la ordenanza que Hashem nos entregó? Debidamente, adecuadamente, conforme a la verajá de Bereshit capítulo 1, verso 28. Este será nuestro tema para los siguientes días, mis amados hermanos. Muchísimas gracias por acompañarnos. Este ha sido el tiempo de Torah al Instante. Gracias por su compañía. Nos vemos en la siguiente edición el día de mañana. Shalom para todos. Somos una comunidad de creyentes en Yeshua HaMashiach, obedientes a los mandamientos y estatutos de nuestro Padre Eterno, Elohim. Amamos escudriñar su palabra y exaltar su nombre santo. Estamos enfocados en el trabajo de la familia. Debemos aprender a honrar los dones del ministerio, en especial el de enseñanza. Yeshua dijo en Lucas 6:38, «Dad y se os dará, medida buena, apretada, remecida y rebosando darán en vuestro regazo, porque con la misma medida con que medís os volverán a medir».
Si Radio Génesis 128 ha sido de enseñanza y bendición en tu vida, te invitamos a bendecirlo a través de las plataformas PayPal, Zelle, Square Cash, que están en nuestro portal www.radiogenesis128.com. Hemos presentado Torá al Instante con el pastor Roberto Alfaro. Para nosotros es un privilegio poder servirles. Contáctanos a nuestro correo electrónico radiogenesis128@gmail.com. Amigos, gracias por ver el video del día de hoy. Aquí te dejamos 2 videos que te sugerimos que veas también en nuestra plataforma de Radio Génesis 1.28. Y en la mitad de la pantalla, con tu control remoto, podrás suscribirte a nuestro canal. Gracias por estar en Radio Génesis 1.28, la frecuencia de la familia.